El siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Pablo Hernández Béjar y este es su programa Sinapseando. Esta es nuestra primera emisión del año 2026. Sinapseando es un programa de divulgación científica, psicología, neurociencias, ciencias de la salud y otros temas de interés. Y les doy la bienvenida, espero disfruten este episodio. Aquí en cabina también está mi compañera. Hola, yo me llamo Luan. Bueno, ya nos hemos presentado muchas veces, pero no está de más. Yo soy Lu y estoy muy contenta de estar aquí en este nuevo inicio de año. Feliz año para todos los que nos están escuchando y bueno, espero que este año sea gratificante, abundante y amoroso para todos. Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que honestamente yo no conocía absolutamente nada hasta que indagué un poquito en esto y pues bueno, es Ana. Hola, mucho gusto. Yo soy Ana Montserrat, me conocen más como Montapita y pues estoy feliz de estar aquí. ¿Qué tal, Ana? Platícanos un poco de ti. Pues yo soy egresada de psicología, tengo 21 años y me gusta mucho la investigación, siempre he sido muy ñoña y pues en la carrera se me ocurrió juntar dos cosas que no pensé que podían juntarse, que es la investigación, algo que me gusta mucho, y el drag. Ah, claro, pues bienvenida al Club de los Ñoños, Ana. Bienvenida a tu casa y que es súper interesante, platícanos un poquito de tu investigación. Bueno, pues yo justo empecé a involucrarme hace como unos 2-3 años en el mundo del drag y cuando llegó el momento de hacer mi tesis, pues yo ya tenía claro que quería hacerlo de algo que me gustara mucho y sabía que no quería aburrirme en la carrera, entonces decidí estudiar sobre eso y noté con las veces que iba sobre todo a los bares, a los eventos, que pues obviamente al drag le atraviesa la cuestión de la discriminación porque la mayoría de las personas que lo practican y lo consumen son personas LGBT. Entonces pues justo me interesaba cómo construir algo para hacer del drag un lugar seguro tanto dentro como fuera de la comunidad. Muy bien, quisiera preguntarte sobre tu experiencia como investigadora. Bueno, pues yo empecé chiquita en la investigación. A los 9 años un maestro me ayudó a hacer un proyecto de investigación en una competencia que se llama Exposicias. Creo que es un lugar excelente como para comenzar, es muy amable y de ahí yo ya no la solté. O sea, yo tengo 11 años más o menos en la investigación. He hecho como 9 investigaciones, wow. Me han gustado mucho los veranos del fin, todo eso. Y pues creo que esta es como de las investigaciones que más me han tomado tiempo. Tal vez no es la que más he proyectado, pero la verdad que me ha tomado mucho tiempo porque la disfruto mucho y más o menos en eso me la he llevado. Yo tengo una duda, que es ¿qué es lo que lleva tiempo en una investigación? Bueno, normalmente a mí lo que me toma más tiempo es como informarme, pero en esta ocasión me encontré con algo súper diferente que fue, ¿sabes? Cuando trabajas con algo muy humano, tienes que tomarte mucho tiempo de verdad para entenderlo. Entonces la investigación esa vez fue algo más sensible porque hablaba sobre cómo las personas que me confiaron su historia se sentían aceptadas, cómo se sentían rechazadas. Entonces la verdad que se extendió mucho el proyecto y me tomé el tiempo para como que ir desglosando todas esas sensibilidades que me confiaron. ¿Estuviste entrevistando a personas en drag en salones o en su ámbito? Estuve como contactándolas para hacer unas entrevistas en como un consultorio para que fuera más íntimo y estuve contactando a 3 artistas drag, pero
La verdad que fue muy bonito porque era algo planeado para que fuera una entrevista de 1 hora y también me tomó más tiempo porque terminaron siendo sesiones de 3 horas. Wow. Sí. Y bueno, ahora sí, platícanos, ¿de qué es lo que habla tu investigación? Bueno, mi investigación se llama Percepción de los artistas drag sobre la aceptación y el rechazo de los otros, que básicamente lo que busco entender es, no quería inferir sobre qué tan aceptados o rechazados eran los artistas drag, sino directamente preguntarles cómo se siente ser aceptado siendo drag, cómo se siente ser rechazado siendo drag, y a partir de lo que ellos me confiaran, pues justo poder hacer investigación o hacer conocimiento de eso. Es interesante, ¿no? ¿Y qué fue lo que te inspiró a hacerlo sobre el drag, por ejemplo? Pues directamente ellas. Yo creo que fueron mi primera investigación y como que mucho el dolor de no poder compartir tanto con familiares o con personas que no estaban tan metidas en el mundo LGBT este gusto, porque siempre está el prejuicio como, pero son travestis o son gente que se visten de mujer, eso no está bien, y el hambre de también poder decir no, o sea, es algo hermoso y me gustaría también hacer un mundo que pueda disfrutar del drag, como hacer un mundo para que el drag fuera, pues sí, disfrutado por todos. Oye, Mon, y sobre la importancia de tu investigación, ¿por qué crees que es importante que el mundo drag se abra a la comunidad? Primero, porque es una población muy poco estudiada. Un chiste que me traía mucho mi asesora de tesis era como de, te metiste la pata sola. O sea, había 3 artículos de México y era como de, era un refrito del refrito de... Era muy poco la investigación que se hace sobre drag. También en parte porque como es una población que hace poco dejó de ser criminalizada, que hace poco dejamos de perseguir, pues realmente no hay muchas cifras, o las cifras que hay están ocultas, o simplemente, pues sí, no es algo que se documentó mucho por el estigma que hasta ahorita hay. Es un trabajo también poco dignificado, o sea, las dragas invierten mucho y ganan poco. Y creo que lo más importante, o sea, vuelvo al punto que son ellas, o sea, es una población que está mucho más, digo ellas porque la mayoría interpretan un personaje femenino, pero pueden ser de todos los géneros, pero son personas que están muy vulnerables a cuestiones de depresión, de estrés, a exponerse a violencia, pues justo por el estigma que se les otorga. A mí me gustó una parte de tu investigación que menciona cómo desde las épocas antiguas nosotros como seres humanos nos hemos relacionado con la expresión de género de maneras dinámicas y multifacéticas. Y es cierto, ¿no? Desde la parte de explorarlo, desafiarlo y el saber quiénes somos y cómo formamos parte de diferentes disciplinas artísticas en la que nos vamos desenvolviendo, ¿no? Entonces es interesante saber cómo una de las prácticas que se utiliza con mayor fuerza de género es el drag. Entonces, ¿qué es el drag? Ay, esa es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Yo creo que fueron de las cosas que más me pregunté en mi tesis, pero primero, o sea, creo que vale la pena partir desde eso de que el drag no es nuevo, no, o sea... Desde siempre ha estado también. Sí, e incluso es como... nunca hemos estado estables en nuestro género, siempre el género ha sido algo que nos ha gustado explorar, incluso desde el teatro, pero el drag empieza a salir justo, bueno, se cree o creemos que el acercamiento más fiel a lo que podemos decir de drag es como en Europa cuando empezaron que las mujeres no podían participar en el teatro, entonces los hombres se vestían de mujer para interpretarlos. Wow. Pero realmente eso es como, todavía la gente tiene dudas si eso es drag, porque la intención no era como construir un personaje o espectáculo, sino interpretar a una historia, ¿no? Pero probablemente lo que más podemos rastrear es como en los 70s, 80s en Nueva York, que justo había estos balls que son como bailes donde había una categoría, a lo mejor lo han visto en series, y la categoría era como mujer que va al trabajo. Entonces todos, sin importar su género, tenían que representar lo más fiel posible, de la manera más glam, una mujer que iba al trabajo. Y probablemente ahí nació. Entonces el drag es como la personificación o creación de un personaje o performance para fines de entretenimiento o porque quieres mandar un mensaje. Realmente creo que la definición es muy amplia. Entonces sería como una expresión artística, ¿no? Una interpretación artística que desafía los géneros y pues eso es lo que es, y yo solo quiero transmitir un mensaje. Sí. Es hermoso, ¿no? Es muy bonito. Es hermoso, se sale de todo el concepto porque ni siquiera podemos definirlo tal cual. Justo. Y de hecho el drag se ha contradecido mucho a sí mismo, porque al inicio drag era simplemente el representar al género contrario. Entonces tú exagerabas los estereotipos de bellezas y eras un hombre que interpretabas a una mujer, pues obviamente exagerabas las pelucas, el maquillaje, pues sí, lo del cuerpo.
pero eventualmente se volvió como, no, o sea, tú crea lo que quieras y con que nos des un performance o con que nos la pasemos chido, eso ya es drag. Qué maravilloso. Yo tengo una pregunta, porque yo la verdad es que no tengo acercamiento con ninguna drag. O sea, de verdad, yo tengo amigos que les encanta y hemos ido a varios shows y me fascinan a mí, pero nunca he tenido como este contacto como más cercano o más abierto. Entonces mi pregunta es, ¿qué experiencias personales te llevaron a elegir este tema como un objeto de investigación? Ok, deja rastreo, o sea, voy a como recapitular, pero creo que algo que a mí me impactó mucho es que yo empecé a ver el drag lo voy a mencionar porque justo es parte de mi investigación, pero en el bar de Mr. Rips. Y Mr. Rips ahorita es un lugar mucho más grande, pero en su momento era un salón muy pequeño, era un bar muy pequeño. Entonces las dragas te pasaban al lado. Y a mí nunca me había pasado que me pasó un artista que era la primera vez que veía y de verdad quedara embobada. Es que está de poca. Es impresionante. Es algo que nunca había sentido y justo creo que esa admiración que yo sentí y al mismo tiempo el darme cuenta que eran personas súper accesibles fue lo que me maravilló, porque no tenía una relación con el artista como estas veces que idolatramos a los cantantes, sino que de verdad era como podía terminar la noche y se sentaban al lado y fácil te sacaban plática. Entonces como que ese sentir que éramos un igual, claro, viéndolos yo como algo tan inalcanzable o algo tan maravilloso fue lo que me enamoró y dije, quiero saber qué es de estas personas. Qué hermoso. En mi experiencia, algunas veces he presenciado un show. Tuve un acercamiento por un amigo que era bailarín ahí en Mr. Rips y tuve la oportunidad de, un día antes de mi cumpleaños, fui con unos amigos y empezaron a caminar. Hubo un tren y empezaron a rodear el escenario y Valentine, una drag, se me acercó por detrás y no estaba tan animado y ella me subió mucho el ánimo. Sí, lo disfruté. Fíjate que ya saliendo un poco de la cuestión técnica, a mí también creo que de las personas que siempre le voy a estar agradecida porque me trajo este mundo de drag, también fue una drag en Mr. Rips que si escucha le mando un besote y un abrazo, que es Magnolia de Dorian, que afortunadamente ahora es mi mamá drag. Es y buena. Sí, es buenísima. Y justo a mí lo que me sorprendió fue que quien tuvo el acercamiento primero fue ella. O sea, ella un día normal en el bar, que estaba con unos amigos y ella se acercó a pedirme que le arreglara algo del vestuario. Y no sé, a mí eso me maravilló, me hizo sentir muy íntima con ella y yo sentí que en ese momento fue mi mejor amiga. Pues humano siendo humano, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas no hay como esta barrera, como lo que decías de que idolatramos a veces a muchos artistas, es como de que somos iguales, o sea, somos humanos que sentimos, que nos expresamos y bueno, o sea, ¿qué más da? Este acercamiento, es hermoso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Creo que el drag, por el contexto en el que se desarrolla, de que pues está estigmatizado y el, bueno, a lo mejor y luego lo comento, pero justo lo que platican muchas dragas en lo que yo encontré y en otras investigaciones, es que el mundo termina de percibirse como un lugar hostil y que la comunidad drag es uno de los lugares donde sé que mi vida no es en riesgo, que mi expresión no va a ser cuestionada y que quienes están ahí están para disfrutar lo que hago, que también entienden la vida como yo lo hago. Entonces no hay una pues como algo que mantener, tú y yo somos iguales y eso incita mucho a que el lugar se sienta íntimo, a que nos sintamos al mismo nivel. Es cierto. Hoy una amiga que se llama Carla, un saludo, mencionó que lo único que nos salva es la comunidad. O sea, estas redes de apoyo, este lugar seguro. Entonces, así lo veo, ¿no? Con las drag, de que, bueno, a lo mejor allá afuera va a haber un poco de rechazo y prejuicio, pero aquí tengo los míos, ¿no? Es lindo. Algo que admiro de este mundo es que sea tan poco remunerado y que sean capaces de producirse tanto. No lo concibo porque en ningún otro tipo de arte escénico hacen lo mismo. Sí. Y la verdad que yo defiendo mucho que el amor al arte está hecho persona en las dragas, porque yo siempre me he sentido así, que la persona más caritativa del mundo cuando les doy 100 pesos, 200 pesos a las dragas y luego veo, o sea, yo les invito a hacer el ejercicio de buscar cuánto cuesta una peluca, la más barata, la más churpia que encuentren y de verdad no alcanza ni con la propina más buena que te puedan dar en la noche una sola persona, pues. Y aparte pasa este efecto de que también el público solemos ser muy
exigentes con las dragas. Es como, Claro. ay no, ese guatequito, ese atuendo yo ya te lo vi 2 veces. Es como que No, ya estoy trabajando, claro, ¿no? No lo había visto de esa manera. Y es impresionante, ¿no? Como el conocer varias visiones, varias formas de ver, pues te cambia por completo el panorama. Y es maravilloso, es maravilloso. Y por ejemplo, desde tu investigación, ¿cómo tú describirías la relación entre el drag y la construcción de la identidad? Creo que es completamente explorativo. O sea, algo bello de las dragas es que tú la ves de un año a otro y son personas completamente diferentes. Tú las ves de día y de noche y... No sé, Sí, e incluso yo también hago drag y creo que... ¿En serio? Sí, me gusta mucho. O sea, me contagiaron completamente. Órale. O sea, Fue- perdón, cualquier persona puede hacer drag. Sí. Igual, eso es algo que me confrontó mucho, porque cuando yo entré a hacer drag dije, ay, fue algo bien raro que pensé, pero es como, ¿cómo me gustaría ser hombre para poder hacer drag? Y de repente fue como de, Todos pueden ¿puedes hacer drag? Y yo de, pero no quiero ser hombre. Y me dijeron, pues sé una niña, o sea, hazlo. Yo tenía esa duda porque antes de que nos dijeran que ibas a venir, dije, bueno, no quiero ir en vano, me voy a meter a buscar algunos espectáculos. Yo quedé fascinada con lo que hay allá afuera, pero sí notaba que la mayoría eran varones, eran hombres. Entonces yo dije, bueno, ¿será que también el sexo mujer podría entrar en el drag? O sea, cualquier persona puede hacer drag, no importa lo que seas, tú puedes entrar al drag. Yo siempre digo que un filósofo americano contemporáneo dijo una de mis frases favoritas, que es que todos nacemos desnudos y lo demás es drag. Ya, huevo. Ese fue RuPaul, pero a mí me parece una frase increíble. Sí. Entonces, para mí es como, si tú puedes construir una identidad, Pues date. eso es drag. O sea, simplemente llevarlo un paso más extra. Obviamente, planear un vestuario y un performance implica mucho más tiempo. No voy a decir que todo lo que hacemos en la vida es drag, pero lo que voy es, si tú tienes esa capacidad creativa de llevar ese personaje que tienes en tu cabeza a lo físico, para mí eso es drag. ¿Por qué crees que a la gente le da un poco de miedo adentrarse como a este mundo, ¿no? Como al explorar, al conocer, al abrirse a este espectáculo que yo lo voy a volver a decir, es maravilloso, es muy chido. Pues es que recordar que no hace tanto no podíamos hablar de esto incluso aquí. O sea, traer esto a la mesa es nuevo. Entonces todavía obviamente hay cosas asociadas. Miedos asociados. Yo personalmente sé que incluso me cuesta hablar o pensar en hacer drag por toda la vida, porque pienso como, yo soy psicóloga, es como, ¿cómo me va a ver la gente? O sea, ¿qué imagen voy a dar si yo hago esas cosas que se pueden ver como inmaduras o como incluso la gente las suele confundir con prostitución o otro tipo, trabajo sexual, disculpa? Entonces, pues justo la gente tiene miedo a acercarse a este mundo por todos los prejuicios que hay y que siguen afectando a quienes vivimos este mundo. Sí, es todo un tema alrededor de los estigmas que tienen las personas. Se me hizo importante la distinción de que no es un trabajo sexual. Mencionabas otras categorías a las que no pertenece el drag, que ahorita no tengo a la mano, pero sí es como dijiste, Lu, y se subraya muy bien en el trabajo que mandaste. Es un arte, simplemente. Vi un episodio de La Más Draga y desde los escenarios había visto otros reality show y concursos y nada que ver, son colores en presentadores, en paredes. Hay incluso ¿cuál es el término? Un lenguaje, un slang dentro de la comunidad que en lo personal me es ajeno, pero es muy, muy llamativo. Sí. Justo, no sé cómo olvidé eso también. Creo que yo ya había tenido contacto con el drag alguna vez, pero fue hasta un año fui a mi primer show drag y un año después mis amigas empezaron a ver La Más Draga y yo por miedo de no ser parte de la conversación la empecé a ver. Pero realmente mi acercamiento bien con el drag fue una vez que empecé a ver La Más Draga. O sea, creo que ahí fue cuando me maravillé. Pero es eso, que realmente el mundo drag es muy completo. Hay palabras que si tú no las desglosas o no las entiendes, sientes que estás hablando en otro idioma. Yo recuerdo las primeras veces que salí con amigos que hacían drag y era como de verdad no entiendo a lo que te refieres. O sea, no es mal plan, no entiendo. Pero a mí me llama mucho la atención que incluso eso es una respuesta a lo que han vivido. O sea, el codificar ciertas palabras parece aleatorio, pero es una manera de mantenernos seguros. El hecho de que yo te diga una palabra y tú la entiendas me hace saber que tú y yo somos de la misma comunidad. Claro. Que estoy segura aquí. Es un pequeño gesto que significa muchísimo. Claramente.
Y también nosotros como público podemos al menos entenderlas o hacernos la labor de saber qué significan, ¿no? Por el tema de la inclusión. También subrayo que señalaste que lo que planteas con tu investigación es no solo conocer qué viven, sino qué se puede hacer para atender la desigualdad. ¿Y hasta ahorita has llegado a una respuesta? ¿Alguna propuesta tal vez? Creo que estoy en el proceso apenas de entender cómo es que viven esta desigualdad. Fue un camino muy extraño, de hecho todavía estoy como en un constante sentir que avanzo y decir no voy a empezar de cero, sentir que avanzo y voy a empezar de cero, porque apenas estoy como por ejemplo entendiendo cuáles son los espacios en los que se sienten seguros. Ejemplo, me pasó con una investigación que yo empecé a hacer, con una entrevista que yo empecé a hacer mis notas y era como, ok, la familia es un lugar seguro, los amigos son un lugar seguro, la pareja es un lugar seguro, la calle no es un lugar seguro. De acuerdo, ya, lo entendí. Voy a otro caso y la familia no es un lugar seguro. Y los amigos tampoco. Los amigos tampoco, la pareja menos, pero en la calle recibo halagos y eso me hace sentir aceptada. Entonces es como un ir y venir entre las historias y también ser como humilde de decir yo no tengo el conocimiento, quienes los tienen son ellas, entonces pues simplemente escucharlas y recibir y equivocarme constantemente. Para mí es un camino de errores, pero eso está increíble. Wow, qué hermoso. Entonces hasta ahorita solamente he encontrado que los espacios más seguros para las dragas suelen ser como justo la propia comunidad drag, las compañeras, el público, la pareja sobre todo y los amigos. Y los espacios de rechazo suelen estar en la calle, suelen estar en las personas que pasan mientras me dirijo al lugar donde voy a trabajar, los taxistas, y la familia suele ser como muy ambivalente. O sea, a mí me impacta muchísimo que algo que sí se ha repetido es las mamás. Yo reafirmo mi cariño por las figuras maternas porque siguen mucho este proceso donde es como mi hijo hace drag, me impacta, me duele, lo rechazo, pero sigue siendo mi hijo. Entonces, eventualmente tenemos mamás que son costureras de sus hijos, que son las que llevan al hijo dragueado al lugar donde va a trabajar, que son las fans número 1. Y cómo el amor es la primera motivación para entender un mundo al que nunca se hubieran aceptado si no hubiera sido de otra manera. Entonces, el amor es hermoso, ¿no? Y me imagino que también debe ser un poco complicado para la comunidad esta parte del rechazo. Sí. ¿No? Yo pregunto, ¿qué rol crees que juegan los medios de comunicación en la visibilidad del drag hoy en día? Muchísima. O sea, creo que con el drag pasó algo muy raro, que es que tuvo un boom que creo que el drag no estaba listo para enfrentar cuando empezaron a salir los reality shows de dragas. O sea, ahí el drag se volvió algo que todos podíamos consumir y llegó de golpe y obviamente hizo mucha concientización y abrió muchos panoramas para quienes no lo conocíamos, pero también dejó a las dragas disponibles a los comentarios de quien sea. Entonces, algo que mencionaban mucho las dragas era como el miedo a redes, porque en redes, a lo mejor en el público no, pero en redes me desean la muerte, en redes me dicen los comentarios más homofóbicos, incluso a mí hay una historia que me gusta mucho que, bueno, yo soy una mujer cis que hace drag como una... o sea, mi personaje es una mujer también. Y alguna vez subí una foto y alguien me contestó de que por más que lo intentes nunca vas a ser una mujer. Y fue como, wow, o sea, sin ser una persona trans recibí mi primer comentario transfóbico en redes. Sin saber, un prejuicio sí. Nada más. Entonces, pues los medios terminan de ser como una puerta abierta para recibir todo el amor, pero también todos los prejuicios que pueden haber. Algo que reconozco mucho es que últimamente los medios han visibilizado mucho el drag. No sé si llegaron a ver la noticia, pero tenemos una reina drag aquí en Nayarit, que es Naila Downs. Naila ganó como el concurso de drag más grande de México. Draga, ¿no? Justo. Sí. Y muchos medios lo publicaron y a mí eso me dio tanta felicidad. Es correcto, yo también lo vi y acá como un artista, y eso es lo hermoso, ¿no? De que, güey, claro, está haciendo arte, sí. Está haciendo una expresión, es maravilloso, o sea, es hermoso eso. Y mucha gente conoció nuestro estado gracias a la interpretación de Naila. Es cierto, se le da visibilidad, buen punto, okay. ¿Crees que necesitarían trabajar algo más en ese aspecto de los medios de comunicación? Creo que simplemente
me parece un buen acercamiento el que está viendo, el de Babi. exponer el trabajo. Supongo que es un curso normal el que la gente se empieza a adaptar a ver nuevo, entre comillas, o sea, porque apenas lo están viendo, tipo de arte en escenarios más comunes. Creo que algo que me interesa mucho es como el día en que el show drag pueda llevarse a un espacio cultural. O sea, donde se pueda consumir en espacios incluso donde haya niños. O sea, está mucho este prejuicio de que el drag no es para niños. Obviamente hay ciertos shows que tienen un lenguaje más sexual o vulgar, pero obviamente hay otros que incluso para mí son culturales. Para mí también se me hacen impresionantes, es lo que voy a decir. Y bueno, ¿cuál fue como que el dato, el hallazgo más sorprendente de tu estudio sobre la aceptación y el rechazo en los artistas drag? Uy, eso está difícil, pero creo que para mí a lo mejor no fue como de lo más sorprendente, pero me pareció muy bonito saber que siempre como humanos hemos buscado una manera de sentir que estamos conectados con los otros, desde lo más sutil, incluso cuando el drag estaba de lo más oculto. Hay una historia que me gusta mucho, que es que me parece que en Tijuana, no tengo el dato muy presente, pero hubo una redada donde tú, si hacías drag, te podían detener porque estabas confundiendo a la sociedad, porque te hacías pasar por un género que no eras. Entonces las dragas tenían un pin que era un gato negro y decía soy hombre. Entonces si a ti te trataban de detener, decías no, o sea, yo dejé explícito que soy hombre, y eventualmente ese pin se volvió como simplemente una manera de recordarse que somos de la misma comunidad. Wow, qué hermoso. Me llama la atención el comentario de hace rato sobre la figura materna, y la comparo con la paterna porque sí observé que el rechazo está más presente por este lado, ¿no? Y no sé, quizás se pueda atribuir a la heteronormatividad que vivimos los hombres, que es un poco menos, que permite menos adornos, menos accesorios, y tal vez es el punto de conflicto. Bueno, tal vez puede hablarse por una parte de la forma de expresarse, de la personalidad, pero también lo que se ve, lo que se toca. Muchos hombres nos vestimos únicamente con colores neutros. Justo los papás son una figura muy interesante dentro de la investigación, porque a mí de primer impacto cuando veía eso del rechazo, mi primera impresión era como qué malos son los papás, ¿no? O sea, qué crueles son con sus hijos, pero me pasó lo mismo ahora que lo dices, que justo fue entender que todo está pegado. O sea, también la cuestión del género los atraviesan los papás, el que crezcan como hombres, que no se les permite expresarse, ni tanto expresar sus sentimientos, ni expresar su identidad, ni en su forma de vestir, y de repente llega un hijo o hija tuyo que quiere expresar su sensibilidad, quiere expresar expresarse con muchos colores y formas, e incluso con otro género, pues claro que enfrenta. Y es muy concordante con cómo suelen enfrentarlo los papás. Los papás casi siempre se retiran. O sea, lo que hacen o por lo menos en los casos que me tocó analizar, era como fingir demencia. Yo no vi nada y nunca he sabido que mi hijo o hija hace drag. Pero también como con esta compasión de saber que probablemente no saben cómo abordarlo, claro, o no saben qué sentir. Algo que decían mucho es como que a veces el rechazo de los papás viene del miedo de que te violenten. Obviamente todos vemos que ser parte de la comunidad LGBT es un riesgo a agresión. O sea, que la sociedad suele ser agresiva contigo si eres parte de esta comunidad. Entonces, si de por sí es difícil atravesar eso, ahora con los hombres que se les permite menos expresar sus emociones, me imagino lo difícil que debe ser procesar esto. Sí, perdón. Y es válido, es válido ese sentimiento, pero primero se quita el estigma y luego ya pues la precaución, ¿no? A mí se me hizo fascinante cómo lo abordaron y o sea, ¿creen que el acercamiento a el mundo drag nos permita como romper estas barreras de heteronormalidad abierto a una perspectiva de género? Sí, definitivamente. Sí, ¿verdad? Ahorita me quedé pensando y dije, solo he ido una vez a un show drag y es con un amigo que es de la comunidad LGBT. Iba a ser su cumpleaños la siguiente semana y él dijo, vamos a ir a un show y los quiero a todos vestidos, ¿eh? A todos, quien no vaya no entra. Y todos abiertos, ¿no? Pero sí hubo otros amigos de que, ay, ¿cómo? O sea, pero pues el prejuicio, ¿no? Eso de que, oye, aviéntate algo nuevo, ni que son una noche, eso no te define como nada. Entonces yo creo
que si nos abrimos a esta expresión artística, pues sí podríamos romper ciertos estigmas de género, ¿no crees? Sí, yo siempre defiendo que las dragas no muerden, las dragas no tocan sin tu consentimiento y las dragas son un ambiente súper amable, súper entendible, como sobre todo aquí en Tepic. Entiendo también que Tepic es un caso especial, pero Mr. Rips tiene esta facilidad de que tú puedes acercarte al drag y tener una experiencia tan familiar como tan divertida de fiesta como tú lo desees. Entonces, siempre exponerte, o sea, creo que la mejor manera de conocer una realidad es exponerte a ella. Claro, es cierto. La mejor forma de conocer una realidad es exponerte a ella, definitivamente. Había una teoría que alguna vez una compañera presentó en clase de Judith Butler, de performatividad de género, que propone que el género no es más que un performance. Entonces, llevado a un extremo, estamos constantemente haciendo performance, y ella se atrevía a decir, no, constantemente hacemos drag, y se me hizo muy curioso, me sacó de mis esquemas en ese momento. Definitivamente. A mí es algo que me vuela la cabeza porque siempre dentro de las investigaciones se plantean mucho eso, ¿dónde está el límite del drag? O sea, ¿dónde empieza mi identidad y dónde empieza el performance? Pero creo que gran muestra de lo que tú dices y de lo que sostenía Judith Butler para mí es que mucha gente, o sea, el drag también ha servido como un espacio para conocerse a sí mismos fuera del performance, porque muchas de las chicas trans que conozco o historias de mujeres trans han empezado desde el hacer drag, desde que el drag fue un espacio que les permitió acercarse a la feminidad y que a través de ese espacio dijeron, ¿sabes qué? Es que yo me identifico con esto, es que yo soy esta. Entonces sí, o sea, al final vuelvo al punto que es jugar con el género. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué retos enfrentan los artistas drag en México? O bueno, en este caso tu contexto de estudio, a comparación de otros lugares. Primero, pues la precariedad, o sea, en temas económicos, justo es como lo que platicamos de que es mal pagado. Y la mayoría de dragas tienen 2 empleos, o sea, el de drag, y me da mucha risa porque siempre decían como el empleo de niño o de varón y el drag. Entonces normalmente el empleo de varón es el que sostiene al de drag. Wow. Pero de por sí pones una realidad mexicana donde cada vez el alimento es más caro, la vivienda, los servicios básicos, y ahora mantener pues justo todo lo que se necesita para hacer el performance de drag, pues ahí está un primer reto que otros países pueden no enfrentar. El propio estigma, o sea, como la relación que tenemos como mexicanos con el género, lo que tú decías de que de por sí normalmente quienes practican el drag son hombres y a los hombres no se les permite explorar con los colores, con las telas, etcétera. Y pues la violencia, o sea, definitivamente. A mí me sorprendió que de las pocas cifras que encontré sobre violencia era sobre asesinatos, y de 2020 a 2023 hubo 203 asesinatos a personas LGBT. Pueden parecer pocos en estadística, pero lo que planteaba la cifra era, 1, son los registrados, o sea, la cifra negra, con cifra negra me refiero a los números que no alcanzamos a contar o que no llegan a las estadísticas, probablemente sean mayores. Y la otra es que tú no necesitas ser víctima de homicidio para sentirte afectado por él. Y era algo que me decían las compañeras drag, que sentían el miedo de, ok, hoy me vine a divertir, pero ¿qué tal si al taxista no le parece lo que hago y decide desviarse? ¿Qué tal si a la persona de afuera no le pareció y o sea, decide golpearme o decide tomar mi vida? O sea, esa posibilidad está a la mano parece que de todos. Totalmente, ¿no? Como siendo humanos, experimentando, buscando esta libertad de expresión de género, también estamos en riesgo. Sí. Es complicado, ¿no? Supongo. Y hablando de libertad, ¿qué enseña el drag sobre la libertad? Pues creo que por lo menos que en tu expresión no hay límites. O sea, que todo lo que te enseñaron, porque para mí el género es como un espectro, y es como si te pusieran una casilla y te dijeran, lo tuyo está aquí. O sea, si tú eres un hombre o una mujer, aquí está el círculo y no te salgas del círculo. Y básicamente siento que el drag lo que hace es como levantar esa casilla y decir, explora. O sea, tú puedes quedarte en este círculo, puedes irte al límite, puedes, como por ejemplo en mi caso, que es como simplemente explotar lo que socialmente es femenino, a lo mejor todo rosita y todo pelucas, o salirme del límite, o crear algo nuevo. O sea, porque también hay muchos personajes que se salen de lo binario, del hombre y de la mujer,
Incluso últimamente hay como mucha tendencia a hacer dragas que se definen como alienígenas. O sea, mi personaje es un alienígena. Entonces, de verdad es como recordarnos que el límite es inventado. Es que no somos nada. No somos nada. Y hablamos sobre las desventajas de vivir aquí en este país. ¿Qué hay de las fortalezas? ¿Cómo potencia la cultura mexicana en el drag? Algo que puedo tomar que está mucho de moda es que México es maximalista. Por naturaleza, México es un país que está lleno de colores, de formas, de textura. Y algo que me recomendaba mi mamá drag es como, sal e inspírate. O sea, voltea a ver a todos lados. En todos lados hay algo que puedes tomar. Entonces, creo que el paisaje mexicano favorece mucho la creatividad. Y la otra cosa es que también México tiende mucho a la comunidad. O sea, tenemos ahorita a lo mejor algunos problemas con eso porque hay menos espacios para la comunidad, pero normalmente nosotros somos, el mexicano es muy de apegarse a los otros. Entonces creo que eso favorece mucho. Y algo muy bonito es como en Estados Unidos nació la cultura en el drag de hacer las casas drag, que era como que tú tenías una mamá y un papá drag, y ahorita es simplemente como ella fue quien me enseñó a draguearme, pero en su momento la mamá drag era literalmente alguien que alimentaba, que daba casa. Y eso en México se sigue viendo. O sea, las comunidades drag son lugares incluso donde se sostiene el día a día. O sea, donde vivimos juntos, comemos juntos, nos damos apoyo juntos. Y eso pasa mucho en México, entonces me parece muy bello. Muy hermoso. El tema de las casas drag se me hace muy llamativo porque las otras personas te inspiran a estar creciendo constantemente. En mi experiencia, varios años de mi vida los viví como aislado, creyendo que las únicas herramientas que tenía eran las que tenía en mis manos. Pero me abrí a otras personas que me enseñaron que su apoyo, aunque no lo haya pedido, viene en los mejores momentos para enseñarnos a salir adelante, a crecer, explorar. Y ¿no detectaste en tus entrevistas algún tipo de competitividad? Uy, ese es un tema que a mí me gusta mucho tratar porque sí, cuando hablamos de drag, como que buscamos que obviamente todo sea lindo. Yo ahorita me estoy centrando mucho en lo bello del drag, pero somos humanos, o sea, hay cosas pues bastantes incluso agresivas dentro del drag, y esa es una de las cosas como algo que me gusta mucho de la psicología, es que suele explicar todo y es muy generalizable, pero algo que sabemos de la agresión es que normalmente quien es agresivo es porque ha recibido mucho castigo o mucho dolor. O sea, normalmente nosotros agredemos cuando estamos bajo dolor. Entonces, estamos hablando de personas marginadas, que están en un contexto económico desfavorable, que son constantemente estigmatizadas. Claramente no van a estar todo el tiempo de brillitos y bomboncitos. Suele expresarse mucha agresión dentro del mundo drag. Y más que competitividad, algo que noté mucho eran comentarios pasivo-agresivos. Lo que comentabas del slang, de las palabras que se crean entre ellas, hay muchísimas, o sea, de verdad, muchísimas palabras para ofendernos las unas a las otras de manera codificada. Wow. Y justo algo que comentaban las dragas es como, quiero mucho al público, pero al mismo tiempo la misma comunidad LGBT son los que me han dicho los comentarios que más me han dolido. Wow. Entonces hay mucha crítica, hay también, claro que hay competencia, y sí, o sea, hay mucha hostilidad dentro de la comunidad. ¿A qué crees que se deba la crítica? La verdad que todavía no he encontrado a qué, pero lo que más le he podido atribuir es eso, a que están constantemente bajo ambientes hostiles y tienden a ser hostiles también con las otras. Es como aprendes a estar a la defensiva. Claro, tiene sentido. Sí. Una característica que mencionaste es la exploración del placer y del deleite. Creo que va de la mano de la felicidad, tu capacidad de explorarlo, conocer los límites en este ámbito. Y me llama la atención que este acto te permita conocerte más en ese sentido. No me gusta pensar que a las demás personas les hace falta tal o cual característica, cualidad, pero sí se me ocurre que quizás por eso son tan frecuentes las críticas, por una falta de placer, una falta de deleite, de ojos ajenos al ver
a las artistas drag haciendo lo que ellas quieran y compararse con su propia expresión, que la ven limitada. Y se me ocurre que a partir de ahí puede surgir un sentimiento. Hablo como varón, claro. Fíjate que no lo había pensado por ahí, pero pues, o sea, es probable, es como de por sí los espacios o la atención hacia el arte es escaso, entonces claro que van a hacer un sentido de competencia. Claro, no lo había pensado tampoco así. ¿El drag se puede llevar al día o solo es en un espectáculo? Es algo que no me había planteado, pero también constantemente me he cachado pensando que se vive con el drag. O sea, el drag normalmente lo vemos como resultado, o sea, cuando yo veo a la persona ya con su personaje, entonces está haciendo drag, pero por lo menos en mi experiencia sí es algo diario. Justo con lo que platicábamos de que México tiene esta cuestión de que puedes encontrar inspiración en donde sea. A mí me pasa mucho que voy por la calle y veo algo y es como, me encantaría hacer un vestuario sobre eso. O me encantaría hacer un performance. O estoy escuchando música y es como, me encantaría bailar esa canción y empiezo a imaginar cómo la interpretaría o cómo la haría. Y eso es como, a mí que yo nunca he pisado un escenario, yo me he tomado fotos y hasta ahí. Ahora me imagino las personas que trabajan de eso. Es una cuestión de diario. Wow. Y de seguridad y de expresión, fortaleza, ¿no? O sea, fortaleza. O sea, yo de verdad lo admiro tantísimo porque es como de que yo tengo miedo también, ¿no? O sea, yo tendría miedo de pararme en el escenario y cantar y bailar y yo las veo moviéndose, haciendo un espectáculo. Digo, wow, o sea, mi completa admiración. El tiempo para producirse, para hacer su vestuario tan auténtico, o sea, es maravilloso, es maravilloso. Y hay diferentes estilos de drag, ¿no? Porque yo me aventé uno de la más draga y me aventé otro lo voy a buscar, de una chica, pero que hacía como unas ondas de terror. Ajá, se llama La Morra. Ay, no lo encuentro. Ahorita lo voy a buscar. Pero, o sea, se disfrazaba así como de terror y da o sea, hay de todo. Sí. Hay de todo y para todo. Sí, de verdad yo sostengo que es cuestión de tiempo que encuentres una draga que te fascine. Hay drag oscuro, o sea, justo eso que dices de terror. Eva Destruction se llama. ¿Cómo? Eva Destruction. Hoy la voy a buscar, Sí, no sabía que... sí, de hombre, es buenísima, buenísima. Yo me quedé así, wow. Incluso, por ejemplo, ahorita hay mucho cuestionamiento sobre los límites del drag porque mucha gente que hacía cosplay empezó a hacer drag. Y hay mucho debate sobre hasta dónde es cosplay y hasta dónde es drag. ¿Tú qué piensas? Yo la verdad que lo he entendido como que el cosplay es justo el personificar a algún personaje de ya alguna animación, serie, película. Y el drag es como viene de ti. Pero la verdad que todavía no encuentro la línea. O sea, me parece muy difusa y eso no peleo con ello. Me parece muy, muy rico eso. Hay incluso como muchos estilos de drag. Hay estilos que se dice como clown, que es todo esto de payasito. Okay. La que va más ligada al género. Por ejemplo, en RuPaul hay mucha tendencia a este tipo de drag que literalmente intenta imitar a una chava. Wow. El punto es que tú parezcas lo más mujer cisgénero posible. O sea, que de verdad confundas a la gente. Wow. No confundas, que des la fantasía. Creo que usan mucho esa palabra de cumplir con la fantasía. Es interesante. ¿Tú cómo ves el futuro para el drag? Creo que, no sé si esta frase sea correcta, pero es como el drag va a morir de éxito. Es tan amplio que creo que en un momento se va a volver demasiado difuso dónde empieza y termina el drag y tendrán que surgir otras 1000 corrientes porque creo que ya es demasiado amplio para englobarlo en algo, pero definitivamente creo que va hacia arriba, o sea, es algo que va siendo cada vez más exponencial. Incluso algo que ha pasado con la más drag que me parece muy lindo es que ya se volvió familiar. Lo vi como más con la temporada de Solo las Más, pero había muchas familias y amigos que literalmente se juntaban para ver cada episodio. Claro. ¿Y tu propio drag en qué línea lo situarías? Creo que inicialmente empezó como un drag más tipo clown, o sea, me gustaba mucho como usar caritas blancas y todo eso, pero actualmente como que estoy en un punto de cuestionarme incluso si quiero seguir haciendo drag por el tiempo que toma, por la inversión que toma, pero ahorita más que nada estoy tirándole a entender cómo sigue el drag. Creo que estoy disfrutando mucho ser espectadora. ¿Cómo te gustaría que la gente entendiera el drag? No sé si me gustaría
que se entendiera de una misma manera. Por ejemplo, mi mamá y yo, eso es algo muy chistoso, mi mamá y yo desarrollamos mucho vínculo, empezamos a compartir mucho tiempo porque las dos nos gustó mucho el drag. Mi mamá es una señora de 50 años que por casualidad me acompañó a un show y se enamoró. Wow. Y ella lo entiende como desde un punto muy, muy artístico. O sea, para mi mamá, como que incluso el que haya otras líneas le confronta. Para mi mamá es como, no, el drag tiene que ser una actividad que abarque todas las líneas de arte, baile, canto, maquillaje y como que ella lo entiende mucho desde un lugar de competencia, de que el drag tiene que subir y subir y subir. Y para mí el drag es más explorativo. Es como de, no, tienes que ver qué te gusta. Es hermoso. Entonces, solamente les invito a que se acerquen. O sea, que si no les guste, pues que no les guste de cajón, pero que lo conozcan, ¿no? Ajá, enfréntense a ello. Órale. Y yo digo, ¿por qué sería tan importante que todos los humanos nos acercáramos a este tipo de expresiones artísticas? Justo había preparado la respuesta a eso. Excelente. Y lo había puesto en 3 puntos, que era... Ay, déjame lo encuentro. No darle tiempo. Pero era primero para informarse sobre... yo sostengo mucho que sería feo irnos de este mundo sin saber todo lo que podemos hacer. Entonces, para informarnos qué hacen los otros, qué pudiera hacer yo. Para entretenerse, porque es mega divertido. Siempre hay una draga que te va a hacer reír. Y sobre todo para inspirarte. De los vestuarios, de los maquillajes, incluso cosas que yo hago como en mi día a día para ir a la universidad, se los he robado a dragas. Y aunque sea así, no como personas, uno de los performances que más me inspiró fue uno que hizo Magnolia el Día de las Madres. No lo platicaré mucho porque fue como un momento muy íntimo de ella, pero ella nos contó algo muy personal de su familia, de su mamá. Para no hacerles el cuento largo, todo el bar estaba en llanto. Yo nunca me imaginé que una noche de bar iba a terminar en un llanto colectivo. O sea, todos estábamos completamente conmovidos por la persona que teníamos enfrente. Y no se trata de una cuestión de que si me gusta o no me gusta el drag, sino de que una persona se ponga vulnerable ante mí y yo recibirlo. Muestre, ¿no? Se muestre de esa manera, muestre una parte de él, de ella. Es maravilloso, ¿no? ¿Crees que si nos acercáramos al drag o a esta expresión artística, dejaríamos de tener un poco de miedo y nos abriríamos a experimentar un poco con nosotros mismos? Sí, definitivamente. Yo tenía mucho miedo de empezar por el drag porque decía, ¿quién va a querer ir con una psicóloga que, no sé, puedes ver que se viste como payasito fuera de redes? Y recuerdo que una vez me invitaron justo aquí a un evento de la UAN en el que yo fui en drag y planteé esa pregunta y como 5 personas levantaron la mano, lo cual a mí me pareció rarísimo. O sea, no estaba preguntando como para tener una respuesta, pero hubo gente que dijo como de... Yo levantaría la mano y me pareció como algo muy choqueante. Entonces, incluso como recordar que tal vez todos tenemos un poquito de ganas de hacer drag. Claro, no, de ser nosotros mismos, ¿no? O sea, nos tienen tan mecanizados a cómo comportarnos, a cómo vestirnos, a cómo ser. Yo creo que abrirnos a esta experiencia nos permite explorar facetas y saber que nuestros días son contados, que no somos nada, que cada día podemos experimentar con algo nuevo y pues hay quienes se van a acercar con nosotros y hay quienes no les van a gustar y no tiene nada de malo. Y que yo aquí soy Montserrat, soy Juan Pablo, pero que si tengo la valentía suficiente me puedo subir al escenario y ser completamente otra persona o quien quiera. Wow. Es como ser Barbie. Es lo que iba a decir, tú puedes ser quien quieras ser. Y bueno, nos quedan solo 3 minutos. ¿Tienes algún comentario que quieras emitir hacia quienes nos escuchan? Creo que una invitación a acercarse al drag, también a quienes hacen investigación. Algo que me cambió mucho la vida es recordar que realmente nosotros solo somos quienes recopilan la información, pero quienes son los sabios, quienes son los verdaderos conocedores son quienes lo viven. Claro. Entonces recordar y admirar a las personas que nos comparten sus vivencias y pues nada, o sea, tener la sensibilidad de recordar que todos tenemos un poquito de dragas. Claro. A mí me encantó este episodio. Es un gustazo tenerte aquí. Aprendí muchísimo y voy a salir con otra perspectiva totalmente diferente. Qué maravilloso que nos hayas podido acompañar hoy, que hayas hecho tu investigación. Yo la verdad es de que no me considero buena en muchas cosas, pero me gusta leer. Y pasa de lanza, me encantó de verdad. Me gustó muchísimo.
No, muchísimas gracias por el espacio, se me pasó rapidísimo y de verdad no es publicidad pagada, pero yo les invito mucho a ir a Mr. Rips. Hay muchísimo talento en este estado y a lo mejor la persona que tienes al lado es a la que te encuentras en el escenario, así que eso es muy mágico. Sí, muchas gracias, Mon. Disfruté leerlo, prepararlo y aprender aquí contigo. Fue una muy buena experiencia. Creo que sí me gustaría extender la invitación a personas que tengo en mente en este momento. Y gracias a Antonio Zamorano, que nos acompañó en controles esta tarde. Y a usted que nos escuchó, esto fue Sinapseando. De nuevo, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.